Unos tragos mientras todo arde. Un podcast donde pensamos futuros posibles desde la ficción. Pues mi teoría sobre este chico es que fue totalmente consciente. O sea, como que se me hace muy difícil que no haya sido consciente. Y como que por cómo lo graban, o sea, por cómo escogen. Yo de análisis cinematográfico en realidad no sé nada, pero por cómo escogen la escena de cuando decide como quitárselo, siento que fue completamente consciente. Y aparte la serie está hecha como en un momento en el que ya hubo todos esos debates. Yo sé que en Latinoamérica hay debates en un tono y con una rapidez muy distinta a la europea, a la gringa, o sea, de cualquier otro espacio. Pero en realidad en 2018, 2020, siento que ese debate se estaba dando muy fuerte, ¿no? Como el de quitarse. Entonces, no sé, pero yo siento que fue consciente. Pero eso me hace pensar en lo que decíamos al inicio de cómo ella representa y cómo todos representan personajes suficientemente complejos como para ser no los malos ni los buenos, ¿no? Como que ningún personaje es el malvado homogéneo y completamente construido como el malvado, con todas sus intenciones malvadas y predispuestas desde el inicio, y ningún personaje es completamente bueno, pensando como que entonces significa que nos cae bien, que todo lo que hace lo hace bien, que ¿no? Como que claro, no están construidos así. Entonces eso también es lo padre. No saber si el tipo fue consciente o no nos hace darle una complejidad narrativa mucho mayor como a la serie, ¿no? Como claro, de decir, es que no, en realidad en la vida es así. Como que somos tan complejos que los malos malvados no son tan malos malvados y tienen momentos como chidos, como él, ¿no? O más bien, todos somos buenos y malos en algún momento. O sea, esto que dices que todos los personajes son suficientemente complejos, creo que no hay ningún personaje que no se haya equivocado en algún momento de la serie. Sí. Claro que hay equivocaciones. O sea, pensando en este chavo y en si fue intencional o no, creo que claro, ¿no? O sea, piensas como de ¿por qué te quitarías el condón? Sí, y no, ni siquiera le preguntarías a la otra persona si está bien, ¿no? Sí. O sea, como que creo que hay esta intersticio en donde hay una ambigüedad, en donde, y creo que en esta parte hay una escena en donde Arabella lo dice, ¿no? Cuando está en el grupo de terapia como colectiva, en donde dice, hay un momento como de ambigüedad en donde las personas se aprovechan, ¿no? Y un poco hacen lo que quieren, porque saben que hay una ambigüedad en donde podría pasar como de, ay, no me di cuenta, o ay, pensé que querías, ¿no? Sí. O ay, como que tú no me dijiste no lo suficientemente claro, entonces yo como que pensé que sí. Cuando es como, obviamente uno sabe cuando el otro no quiere, ¿no? Sí. O sea, tú sientes la incomodidad, ¿no? Sí. O sea, yo ahorita puedo acercarme a ti y tú me vas a decir, ah, sí, está bien, Adri. Y yo me doy cuenta que estás incómoda y solo no puedes decir que no porque te da pena, ¿no? Porque también soy tu amiga y no me quieres ofender. Pero me doy cuenta. Entonces, digamos, no hay que hacernos como, no pendejos, ¿no? O sea, como te das cuenta y como que aprovechas para hacerlo. Y eso, ahora, espera, paréntesis, sí. Creo que eso también es una enfermedad social muy fuerte. Como que tu deseo nazca a partir de la incomodidad del otro. Es como o sea, habla muy mal de nuestra sociedad, ¿no? Como que nos venden esta idea de que el amor romántico es que el otro está disfrutando y eso a ti te prende y te hace disfrutar contigo mismo, pero en la vida real no es eso. En la vida real a muchos tipos, en mayoría hombres, les prende justo la incomodidad ajena, o como poder, ¿no?, imponerse a pesar de que sí, la otra persona no quería, como romper esa voluntad, sí, del otro. Incluso hay como un goce. Sí, es como, ¿no?, afirmarse negando al otro. Sí. Y es algo como normalizado y cultural, y es algo que está así en las entrañas de cómo se construye el deseo. Sí. Y está bien fuerte, está, ¿no?, horrible, sí, habla de una enfermedad. Pero te interrumpí, justo estabas. No, pero está bien, me encanta el apunte que hiciste. Y un poco pensando en, ok, tal vez sí, este güey lo hacía con todo
con todo como la alevosía de lo que estaba haciendo y solo se hacía tonto. Y también nos muestra como este personaje que podemos reconocer en nuestra vida, que es el hombre deconstruido mustio, ¿no? Sí. Que hace una culerada, literal, y te dice, ay, perdóname, no, sí soy bueno, no sé qué, sí te quiero, ¿no? Sí. Y uno, como lo que decía hace rato, está así rascándole entre lo mejorcito que haya en los hombres, pues dice, bueno, ya se arrepintió, pidió perdón, no es tan malo, está bien, vamos a darle una oportunidad. Creo que también eso es una realidad, ¿no? Aceptamos este tipo de violencias que son fuertes, pero minimizamos, porque, bueno, pudo ser peor, ¿no? Sí. Nos pudo tocar ahí un psicópata o una persona súper machista horrible y pues no está tan mal entre todos, ¿no? Pero aparte, darle una oportunidad es quitarte a ti la agencia de poner límites, ¿no? Es como, claro. No es darle una oportunidad porque lo reflexionamos, pusimos límites y dijimos, nunca más va a suceder esto. Y porque el otro reconoce que hizo mal, porque... Sí. Ajá. No, es como darle a entender a esa persona que en realidad... Nuestros límites son blandos. Ya no se cumplieron, ¿no? Como... Ajá. Ok, y ahora vamos a aprovechar que estamos con la abogada Verónica Garzón Bonetti, quien es experta en violencia de género y que ha trabajado con casos de feminicidio y mujeres privadas de su libertad por interrumpir sus embarazos. Vamos a preguntarle cómo son estos procesos de denunciar violencia sexual en nuestro país y particularmente cuáles son el protocolo y las diferencias entre si las víctimas son hombres o si las víctimas son mujeres, que es como, digamos, lo que nos llamó la atención de la serie, ¿no? Entonces... Estamos aquí con Vero. Como ya dijo Miji, que ya la presentó, pues Vero es una abogada feminista del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, tiene una larga trayectoria en justamente casos que nos interesan para como esta relectura de la serie que estamos hablando. Podría destruirte, es el nombre de la serie en español. Y justo, pues esta entrevista nos va a servir mucho para hacer la traducción de una serie ficticia, de incluso, pues, absolutamente un país totalmente diferente al caso mexicano. ¿Cómo lo podríamos traducir a lo que vivimos nosotros en América Latina? Creo que por eso eres esencial para este programa y por eso decidimos entrevistarte. Y pues justamente... Yo creo que una de las primeras preguntas que nos surgió a Miji y a mí fue, bueno, ¿y en México qué, no? Como en México, pues cuéntanos un poco que, a través de tu experiencia, ¿cuáles son los casos de abuso sexual contra mujeres, pero también contra la población en general, que existen en el país? Ay, pues, bueno, primero que nada, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que, o sea, me parece que es una serie que coloca temas muy interesantes, muy importantes, pero que sí es muy distinta a la realidad que vivimos acá, ¿no? O sea, creo que si hay algo en donde yo pondría así el dedo es eso, pues, no solamente en cuestiones, pues, culturales y demás, sino específicamente como el sistema de justicia opera absolutamente, radicalmente distinto, ¿no? Y aquí específicamente, por ejemplo, pues, y aquí en todo el mundo creo que así es una cosa, un patrón, pues, de la violencia sexual que viven las mujeres de todo tipo, o sea, abuso sexual, violación, acoso, hostigamiento, etcétera, que en cada parte, pues, tiene como en cada país, en cada lugar, incluso aquí mismo en México, ¿no? En cada ciudad, en cada estado, tienen particularidades, ¿no? Y no se toma lo mismo el hostigamiento aquí que tal vez en Monterrey o así, ¿no? Pero lo que sí es la regla y lo común es que existe y que marca la vida de las mujeres aquí en todos lados, ¿no? En unos lados más que otros, por supuesto, como hay países con los índices altísimos, ¿no? De violencia o de acoso, por ejemplo, en las calles, como es la India, o países donde pues es más como el tema del acoso laboral o en los entornos educativos y demás, pero al final es algo que pues está ahí, ¿no? Y desde las infancias, en los entornos familiares también. Entonces, creo que
aquí en México por lo menos, y tomando la serie pues como referencia, tenemos 32 códigos penales para empezar, ¿no? Y uno federal. Entonces, uno para cada estado y otro para los delitos federales. En estos casos, pues justo depende en dónde estás, cuál es la protección que vas a tener y el acto que pues va a recibir una condena. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se contemplan en realidad como son 3 grandes, es el de violación, abuso sexual y acoso sexual. Y dentro de esas 3 como grandes rubros, ahí pues ya se meten un montón de conductas, ¿no? Pero digamos que en el Código Penal nada más están esos 3, bueno, y los que tienen que ver, por ejemplo, pues con lo de la ley Olimpia, ¿no? Como cuestiones de intimidad digital, y de violaciones como a la intimidad, ¿no? Pero de ahí en fuera en realidad solamente o entra en acoso, o entra en abuso, o entra en violación. Y que está bien, o sea, al final no está desprotegido, ¿no? El sistema sí lo protege, pero sí hay un montón de cosas nuevas, tal vez, que se han estado visibilizando, que tal vez no han llegado como tal a los códigos penales. Yo no estoy segura si debería de llegar como tal al Código Penal, que tiene que decir o describir la conducta exactamente. A mí me parece tal vez de manera personal que ya se contempla, ¿no? O sea, dentro de, o es abuso, es acoso, es violación. El tema es la falta de sensibilización por parte de las autoridades para identificar que cierta conducta, que tal vez no está descrita como tal, entra en acoso, abuso o violación. Entonces, por ejemplo, no sé, me quedo pensando en la serie, en el amigo de esta chava, no me acuerdo cómo se llama el amigo. Cao. Sí. Sí. El amigo que justo va, o sea, él primero no sabía que esto, como el dry humping, que no sé cómo se traduce realmente acá, pero pues como frotamientos tal vez yo lo pondría, con ropa, incluso porque ni siquiera es sin ropa, eso entra, o en ese momento pues entraba como pues un tipo de abuso, ¿no? Aquí como tal, eso yo vería dificilísimo que alguien pudiera llegar a decir como de, híjole, esto se llama de esta forma y se cataloga como tal, porque no existe, creo que tanta información al respecto. Pero de que es una forma de abuso, lo es. Entonces a lo que voy es, tal vez esa falta de información sobre qué conductas específicas que están en todos lados, pero que tal vez no se han abordado así como o desarrollado de manera puntual, creo que eso es lo que puede impedir que en un caso concreto se llegue a la justicia, ¿no? El que se pueda cuadrar como un tipo de abuso, acoso o violación. Entonces creo que eso sería como lo principal en cuanto a cómo estamos acá en México, ¿no? O sea, tenemos esos grandes rubros, pero la verdad es que ya al momento, pues luego no alcanzan. Y es bien triste, ¿no? Es bien triste ver pues como situaciones evidentemente de falta de consentimiento, porque creo que eso es lo más importante en estos casos, es lo principal, la falta de consentimiento y que no se vea en qué momento o cómo opera el consentimiento. Eso es así como creo que la falla más grande del sistema. O sea, eso sí lo... Y justo hay un momento en la serie que Arabella llega a... O sea, como que le cuentan un abuso, ella se da cuenta que lo tuvo y se da cuenta que es abuso. ¿Qué tanto de estos casos se pueden dar se dan en México? Que no, hombre, todo el tiempo. Sepamos, ¿no? No, todo el tiempo. O sea, creo que esa es de las cosas más comunes. O sea, creo que de alguna u otra forma, todas, y todos y todes, pero sobre todo, pues, la población que ha estado más históricamente victimizada, ¿no? Como por la violencia sexual, que pues han sido las mujeres y niñas y niños también. No se sabe porque en realidad es algo realmente reciente. Si te pones a pensar, toda esta información que hay en torno a las formas de abuso, qué es el consentimiento y qué no, cuándo el decir que no, o sea, todas esas cosas, yo incluso pienso, no crecimos con eso nosotras, o sea, sí, nuestra generación, esto ya es algo bastante nuevo. Entonces, imagínate cuando estás lidiando con generaciones como mucho más grandes, ¿no? O sea, que se vuelve bien complejo el que una misma se dé cuenta que ha vivido una situación de violencia si no hay ni siquiera información al respecto, ¿no? Entonces, en el momento en el que escuchas un caso
de algo tan común, ¿no? Como tal vez ¿no? El del el frotamiento con ropa, ¿no? El frotamiento de carácter sexual con ropa, no sé cómo se llamaría acá, pero eso alguien más lo vive y entonces dice, pues claro, yo viví eso, ¿no? Y eso yo no sabía que iba a ser o que era un tipo de abuso, que ni siquiera lo podía denunciar, ¿no? Creo que eso es... Sabes que te hizo sentir incómoda, sabes que no estuvo bien, sabes que fue algún tipo de abuso, pero de allá que sepas que se va a perseguir penalmente y que puedes ir a denunciarlo, eso, híjole, de verdad no se sabe, ¿no? Y creo que es algo súper valioso de la serie que son las detectives o las policías, no sé cuál es realmente su título, ¿no? Pero que le dicen a ella, ¿no? En la medida en la que la gente está informada sobre qué conductas son las que se pueden denunciar, esa es la medida en la que la gente va a poder ir a denunciar. Y aquí pasa, bueno, aquí en todos lados, justo creo que es eso, ¿no? Ahora, también creo que depende mucho este nivel y acceso a la información, pues depende también de qué población estamos hablando, ¿no? Qué tan fácil acceso se tiene a esa información, aunque esté en el internet, por ejemplo, pues no toda la población aquí en México, sobre todo hablando de, pues, de disparidades sociales, demográficas, geográficas, económicas, ¿no? Como tan grandes, no todas las personas tienen el mismo acceso como a la información, o si sí tienen conocimiento, o sí tienen acceso a la información, el acceso ya a el sistema de justicia es algo completamente lejano, ¿no? Entonces como que vas agregando capas y capas de complejidades que aquí, o sea, creo que sí, el primero es saber que lo que tú viviste, así pensando en el pasado, ¿no? Lo que tú viviste fue algún tipo de violencia sexual. De ahí es, ok, ¿cómo me acerco a las autoridades? O a ver, ¿puedo denunciar? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ante quién me acerco? Y después es, ¿cómo me acerco a la autoridad, no? ¿Y qué pasa como en comunidades que aquí, pues, ocurre muy, muy fácil, o sea, o más bien es como una cuestión muy común, el que, pues, estén 5 o 6 horas lejos de la cabecera municipal en donde están tal vez los servicios del sistema de justicia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tan accesible es? Incluso si ya tienes la información, ¿no? Sí. Entonces, sí, que bueno hablar de esto y es súper importante porque eso nos permite saber que vivimos algún tipo de violencia, pero aún así está completamente inaccesible el sistema, ¿no? Y entonces también creo que esas son otras de las disparidades que están con esta serie que pues aquí, híjole, pues no pasa, ¿no? Sí, justo esa era mi siguiente pregunta. O sea, como, bueno, una vez que ya llegaste a la denuncia, ya llegaste al momento de entrar en el, pues en el rollo de que el sistema jurídico de alguna manera resuelva lo que te pasó. En la serie vemos como un poco idílico, que todos están como como viendo cómo ayudarte de la mejor manera, lo más empático, como que las dos policías detectives, ellas son súper cuidadosas con Arabella, como que le explican cada uno de los pasos. ¿Qué pasa en México con la práctica de la justicia? Ay, no, es que hasta me da pena, pues, pero, o sea, sí sucede, ¿no? No voy a generalizar tan así indiscriminadamente, creo que sí sucede, sí hay autoridades que son sumamente diligentes, lo cierto es que son las menos, pero las menos. Entonces, lo más probable es que la experiencia que tú tengas acercándote a la autoridad o la que han tenido las mujeres acercándose a la autoridad no haya sido, pero ni cercana así, siquiera a lo que vivió Arabella, ¿no? Sí. Que eso sería lo ideal y que además no cuesta tanto trabajo, o sea, estás hablando de... No le estás pidiendo favores a la autoridad, no es así, o sea, es su chamba, y es su chamba explicarte exactamente cuál es el proceso, qué sigue, cuáles son los pasos, tú qué tienes que hacer, tú no te preocupes, ver medidas de seguridad si te sientes en riesgo o no, porque lo cierto es que también en muchas ocasiones hay un riesgo enorme para las mujeres que denuncian, porque muchísimas denuncian a agresores que están dentro de sus propios entornos familiares, ¿no? Realmente, sí, esto de que sean personas ajenas o extrañas es común, pero lo que es más común es que sean agresores cercanos, sean amigos, exparejas, parejas, esposos, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tienes esa realidad, ¿cómo proteges a las mujeres, no? Que van a denunciar, que muchas de ellas tienen hijos, hijas, ¿no? Que muchas de ellas tienen responsabilidades de cuidado, que no tienen a dónde ir, no tienen un hogar, no dependen económicamente de los agresores, incluso en algunos casos. Entonces, de nuevo, ¿no? Capas y capas de complejidades que
realmente las autoridades no ven, ¿no? Y no se sientan a ver justo cuál es el riesgo particular que tiene, o cuál es la condición, el contexto que tiene esta persona que está ahorita denunciando. Entonces, pues, no sé, o sea, pienso que la experiencia en su mayoría va a ser muy distinta. Tú te vas a acercar a la autoridad y primero, casi siempre, y esto así porque pues en todos los casos que he acompañado a lo largo de estos años, el elemento común es, en casi todos, que les dicen, eso no es un delito, porque es tu esposo, ¿no? Entonces, no hay violación porque como es tu esposo, ¿no? Sí. Y eso es algo que sí estaba en el Código Penal. O sea, tú no podías denunciar o no existía violación si estabas casada con tu agresor. Pero eso ya dejó de existir desde hace muchos años, ¿no? El tema es que se sigue pensando que eso sigue ahí y pues no. Entonces... ¿Pero crees que es una suerte de disciplinamiento? Claro, sí. Y de cómo batear más eficientemente los casos de violencia sexual. Claro. O sea, yo sí pienso que es una cuestión completamente deliberada, sí de falta de sensibilidad y capacitación, pero creo que a estas alturas ya es una falta de debida diligencia y de hecho completamente deliberado de no querer recibir o atender mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? En general, entonces... Sí, porque en realidad no te cuesta nada, incluso si ya después tú dices, ay, bueno, chance y esto sí no constituiría delito, está difícil, ¿no? Vemos, pero tú tomas la declaración de la mujer y dices, a ver, ¿qué pasó? Y cuéntame, y esa atención es bien difícil que te la den. Muchas veces ni siquiera les toman sus declaraciones iniciales para preguntarles qué pasó, o les dicen nada más, ¿qué pasó? Ah, no, eso no es delito, o no, eso no se puede denunciar, o no, eso... Y entonces, pues, una regresa a su casa y dice, bueno, pues es que esto no tenía por qué yo denunciarlo. ¿Ya? Pero ¿qué tan autónomos son los estados en ese sentido? O sea, los delitos están estipulados muy diferente entre lo federal y los estados. Sí, no, o sea, sí están distintos, pero en este caso en particular, o sea, salvo estas, por ejemplo, en algunos códigos, no sé cuáles, la verdad, pero en algunos códigos sí se contempla hostigamiento sexual. En Ciudad de México no. Ciudad de México son estos tres: abuso sexual, acoso y violación. Y dentro del acoso sexual o del abuso entra el hostigamiento sexual. Pero hay otros códigos que sí contemplan hostigamiento, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, pero al final, de nuevo, o sea, creo que incluso con estos tres grandes rubros tú podrías acercarte. El tema es lo que ya las fiscalías hacen, aunque esté el Código Penal perfectamente redactado, así que fuera el mejor de todos, te acercas y aún así te dicen que eso no es delito, cuando pues está ahí, ¿no? Es no querer hacer la chamba, es simplemente mandar a las mujeres de vuelta a sus entornos, ¿no? Y ya. Sí. Y así pues no tienes que recibirles ninguna denuncia. El tema también, y creo que nada más como en su justa medida, que sí vale la pena decirlo, el sistema está saturado, ¿no? O sea, hace unos años, me acuerdo, estábamos platicando como con una MP ahí en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Sexuales en la Ciudad de México, y nos dijo que diario le llegaban al menos entre 200 y 300 denuncias de violencia sexual. Diario. En una fiscalía de toda la Ciudad de México. Sí. O sea, entonces, y tienen, no sé, o sea... No sé el número exacto, pero para darnos una idea de las proporciones, tienen 20 ministerios públicos para estar atendiendo esos acumulados de 200 diario, y esos, o sea, un ministerio público tiene a veces más de 700,000 carpetas o 1,000 asuntos que atender. Esa atención que probablemente Arabella recibió, es una atención que aquí no se puede, incluso nada más por el tiempo, ¿no? El tiempo que no tienen las autoridades. Porque mientras hacen esa entrevista se están dejando de atender tal vez otros casos. No lo justifico, y de verdad que no, porque me parece que es algo terrible, porque al final quienes acaban pagando como todas estas deficiencias del sistema, pues son las denunciantes, ¿no? Claro. Pero lo cierto también es que las autoridades no tienen o sea, ¿con qué más tiempo? ¿No? Tienes 24 horas al día, no hay más. Sí. Y además van a audiencias, y además tienen que trasladarse, y además tienen que, o sea, de verdad la cantidad de... Hace también unos años, un fiscal que estaba ahí en adscrito al reclusorio ahí Oriente, en Tláhuac, nos dijo que habían renunciado
por lo menos en los últimos meses, no sé, o sea, de verdad, arriba de 10 ministerios públicos, y que varios de ellos tenían afecciones en su salud, y varios de ellos con parálisis faciales, del estrés que tienen, o sea, entonces imagínate, ¿no? Como el sistema no les paga bien, por supuesto que tampoco tienen condiciones dignas, ¿no? De trabajo, no tienen vacaciones, no tienen, o sea, digo, ahí nos metemos a una cuestión estructural ya de precariedad laboral como en todo el país, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo van a atender con esa debida diligencia a la que están obligadas? ¿Cómo van a atender esos casos, no? La verdad. Ahora, hay una parte mínima, yo diría, que es el respeto, ¿no? Que se debe de tener, que eso, pues sí, no depende de tu tiempo, no depende de absolutamente nada, y eso ni siquiera se toma. O el que, por ejemplo, pues sí les tomes la entrevista, o que tú les digas, sí, claro, eso sí es un delito, ¿no? Que dicte las medidas de protección para que entonces puedan estar seguras en caso de que se identifique algún riesgo y demás, ¿no? Pero al final es un monstruo, pues, ¿no? Un monstruo que se come a todas las personas que están dentro del sistema, sean autoridades, sean víctimas, sean los propios agresores, pues, o sea, es un sistema que no deja vivo a nadie. Claro, y están las exposiciones de las denunciantes ante las violencias que ocurren afuera, pero también las exposiciones que ocurren adentro, ¿no? Como lo que dices, que al final no llevar el debido proceso es una violencia interna que están llevando, bueno, que están resintiendo las denunciantes. Y en ese sentido, en la serie justo hay una escena muy fuerte que es cuando el que denuncia ya no es una mujer, es un hombre. Y entonces, pues la pregunta no solo es qué pasa con el resto de la población, sino en México, un país pluricultural, en donde no solo pensar que puede haber denuncias también de hombres, sino de gente de la población LGBT o personas que no hablen el español como primera lengua y que merezcan un trato a través de sus propias nociones de justicia, ¿no? Pienso como también en la nueva reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos, en donde van a tener como sus propias, bueno, se está estipulando esto, ¿no? Que tengan como sus propias maneras de generar justicias. Entonces, ok, estamos hablando de la población de las mujeres, pero ahora, ¿qué pasa con la población en general, no? O sea, ¿qué diferencias has visto con poblaciones que no son la mujer de la Ciudad de México, zona urbana? ¿Qué sucede en México? No, pues la experiencia cambia radicalmente, ¿no? O sea, si de por sí es difícil para una mujer, y lo voy a poner así, mujer, clase mediera, ¿no? Trabajadora, profesionista, que va a denunciar, la tratan, pero de la chingada, ¿no? Y si te vas yendo a los rincones más apartados, ¿no? De la sociedad, más marginalizados, más empobrecidos, más excluidos, pues es aún peor, ¿no? Y eso es un poco que decía al inicio, o sea, incluso el acceder físicamente, geográficamente a una oficina que te atienda una denuncia, ya es un vía crucis o un viaje de unas 6 horas, ¿no? En algunos casos. Y eso hace justamente que exista una discriminación pues intrínseca, ¿no? En el sistema, porque justamente sí depende en dónde estás parada la experiencia que vas a tener del sistema de justicia. Y aunque estés en la mejor posición, aún así va a ser terrible, ¿no? O sea, porque además estamos hablando de casos que desde que denuncias hasta que ya se puede llegar siquiera a un juicio, pasan 6, 8 años en algunos casos, ¿no? O sea, de verdad es eterno. Entonces, y de nuevo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Si te vas a estas fiscalías que están en los estados, no solo están saturadas también, sino que además tienen problemas presupuestales enormes, ¿no? Con menos personal, que tiene menos capacitaciones para atender este tipo de temas, que además, pues el tema de la violencia sexual todavía está con un montón de tabúes, ¿no? Entonces, y tabúes relacionados y estigmas relacionados, ¿no? Pues de género, ¿no? Relacionados con las mujeres, con los hombres, con la población LGBT y demás, que eso afecta la experiencia del sistema de justicia que van a tener, ¿no? Las personas. Entonces,
sí, o sea, sí hay esta discriminación que existe va a marcar quién accede a la justicia, ¿no? Pero incluso en el mejor de los casos no está garantizado que vas a acceder a la justicia. Entonces, si nos vamos ahorita, ¿no? Como a estas poblaciones mucho más marginalizadas y demás, si no tienes dinero, te van a asignar a un defensor de oficio, que es los que existen, ¿no? O sea, no puedes pagar un defensor privado, estás con un defensor público. Que en muchos casos es uno para, no sé, un territorio pues relativamente grande, ¿no? Una persona. De nuevo, saturación del sistema, ¿no? Pero que además no va a hablar otros idiomas, ¿no? O sea, habla el español y no hay defensores públicos indígenas, no hay defensores públicos que hablen pues alguna otra lengua, idioma indígena, no hay defensores públicos que estén tampoco, o sea, sí los hay, pues, pero no en su gran mayoría, o sea, son muy pocos. Últimamente, por ejemplo, la Defensoría Pública Federal ha estado lanzando como convocatorias y ha estado capacitando a defensores públicos indígenas, justamente de distintas lenguas para que puedan atender. Y no solamente, porque el tema del idioma no solamente es una cuestión idiomática, ¿no? O sea, es una cuestión cultural enorme. Entonces, no solamente tienen que estar familiarizados con el idioma que habla la persona denunciante, sino también con la cultura y las tradiciones y o sea, el propio sistema jurídico que existe dentro de esa comunidad, ¿no? Entonces, si no hay esa familiaridad con el sistema interno de un pueblo indígena o de una comunidad rural, no va a haber acceso a la justicia, ¿no? Y entonces obviamente no va a haber solamente una discriminación por una cuestión económica, sino pues lingüística, ¿no? Pues de raza, de lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, creo que se vuelve muy difícil. Y o sea, de nuevo, ¿no? Si el estigma de por sí que existe sobre la violencia sexual, ¿no? De que básicamente si la vives es por tu culpa, ¿no? Que esa es como, ¿no? La regla casi de pues tú ahí solita estabas, ¿no? Y esa es la mentalidad con la que vas a luchar. Imagínate en otros contextos, ¿no? Como mucho más, pues mucho más remotos, donde la accesibilidad es mucho más complicada y donde claramente no existe capacitación para el personal. Pero para los hombres, por ejemplo, particularmente, y lo pienso por justo la serie, o sea, la experiencia tan distinta, que de nuevo, no es porque la de las mujeres sea la mejor experiencia con el sistema de justicia, ¿no? Pero hay también un estigma tan grande con los hombres que viven violencia sexual y que denuncian violencia sexual porque la masculinidad está en cuestionamiento, porque pues todo, ¿no? Y ellos muy pocas veces también denuncian violencia sexual, ¿no? No sé cuál es el índice, ¿no? O la tasa, pues, de incidencia delictiva de hombres frente a mujeres. Sé que es de cada 3 mujeres que viven violencia sexual, un hombre la vive. O sea, esa es la que yo sabía. Hasta el año pasado. Ajá. Sí. O sea, es 3 veces más mujeres viven violencia sexual que los hombres. Uh-huh. Pero lo cierto es que esta cifra yo la tomo con con pinzas, porque como no se denuncia, o sea, si de por sí hay una infradenuncia, ¿no? De los delitos sexuales, casi, o sea, creo que el índice de la cifra negra en casos de violencia sexual es arriba del 95-97%, o sea, no se denuncian el 97% de los casos. Ese 3% es el que se denuncia y tiene todas estas experiencias horribles. El de los hombres, no sé, o sea, yo me imagino, pero eso sí no lo sé, el índice de no denuncia, o sea, de cifra negra ahí, ha de ser mucho mayor, porque justo hay un miedo a un señalamiento por parte de los hombres que han vivido violencia sexual. Mucha de la violencia sexual, por ejemplo, es hacia niños y adolescentes, en entornos familiares, educativos, eclesiásticos, bueno, ni hablar, ¿no? De abusos de la Iglesia Católica. Pero lo cierto es que en cifras como tal yo no sé qué tan, o sea, yo no creo que denuncien demasiado, y un poco porque las experiencias son así también, ¿no? Eso creo que en eso la serie lo hace excelente, porque sí me parece que muestra mucho la diferencia todavía que existe entre que te atiendan personas sensibles a una cuestión de violencia sexual como la que vivió Arabella,
el que atendió a este chavo que pues honestamente ni tenía idea, lo tomó así como si nada. Y sobre todo, híjole, esto sí es algo que ocurre mucho, que preguntan, ¿pero hubo penetración o no? ¿No? Como para saber, porque entonces estamos hablando, y sí, o sea, penalmente si hay penetración, sea de pene, sea con dedos, sea con cualquier cosa, es violación, siempre que haya penetración. Si no, es cualquier otra cosa, pero violación siempre va a haber penetración. Entiendo esa parte, pero la forma en la que preguntas así, como haciendo menos el que, a ver, es importante si hay penetración, si no, a ver, ¿no? Si no, vete a tu casa. Ajá, y esa forma de tratar las cosas, pues es bien dura, ¿no? Y te inhibe, ¿no? Y en el caso de la serie, el amigo que pues va a denunciar, él se anima a denunciar, bueno, así lo interpreté yo, él se anima a denunciar por la experiencia que vio de Arabella, que dijo, qué padre, Arabella le dijo, ustedes son como el equipo rockstar de no sé qué, de la Fiscalía de Delitos Sexuales, o no sé qué comentario le hace a las policías, y que él despuesito fue cuando agarró y dijo, voy a denunciar, y pues va solo por el miedo, ¿no? Se enfrenta a un güey que no eran estas dos chavas que habían ayudado a Arabella, alguien que claramente no sabía cómo operaba la violencia sexual, que lo cuestionó, y esa experiencia, más allá de que suceda, sí, en los hombres, esa es la que sucede en casi todos los casos de violencia sexual de mujeres y de quien sea, aquí en México por lo menos, ¿no? Es esta minimización, es como peluceo, es de, bueno, pero tú accediste, ¿no? A ir, o sea, porque si este chavo le pregunta, el policía sí le dice algo así como de, bueno, pero sí tuvieron sexo, porque sí tuvieron sexo primero y fue consentido. Ya después todo lo demás, ¿no? Y el momento también creo que hay una... todavía no se logra entender que el consentimiento se puede retirar en cualquier momento, y eso es uno de los obstáculos principales también como para poder denunciar estos casos, justo porque te dicen, bueno, pero pues tú sí querías al inicio, pues sí, pero por muchas razones, y no tiene que haber razones, se puede retirar ese consentimiento en cualquier momento y es automático en el momento en el que te deben de dejar en paz, ¿no? Algo que no pasó con el amigo pero a lo que voy es justo cómo cambia la experiencia de las personas cuando lidian con autoridades que saben y que quieren hacer la chamba bien y que respetan a las personas que están denunciando, ¿no? Y aquí en México eso no pasa. No pasa con mujeres, que son las que principalmente denuncian, y con los hombres, porque hay un estigma todavía mucho mayor, ¿no? De ataque a las masculinidades, ¿no? Heteronormadas, pues ahí está, creo que ahí es donde está la cifra negra más grande también. La serie deja muy claro que pareciera que todo esto que pasa con Arabella primero y lo que no pasa con el amigo podría ser un logro del movimiento feminista, ¿no? Y en ese sentido, incluso el darnos cuenta de nuestro propio pasado y los abusos que hemos sufrido también tienen que ver con un movimiento que ha estado recurrentemente diciéndonos si estás incómoda, está mal. O sea, es como lo básico, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo has visto, o sea, la relación con el movimiento y la justicia? ¿Desde dónde se construye justicia? ¿Crees que el movimiento sí es tan fundamental y ha sido básico para la construcción de justicia? ¿O tal vez la construcción de justicia se da por un ámbito mucho más institucional y alejado de la sociedad? No, bueno, las dos. O sea, yo creo que sí hay procesos... O sea, la ley casi por regla... O sea, la ley está creada sin la sociedad, o sea, más bien, sin las mujeres, ¿no? O sea, específicamente. Por eso es que ha costado tanto integrar las experiencias de las mujeres en la ley, ¿no? Sobre todo en los casos de delitos, código penal y demás, las experiencias de las mujeres no estaban retratadas en los delitos, ¿no? Entonces sí ha sido, por ejemplo, súper importante, pues, la lucha que han hecho infinidad de grupos, ¿no? Feministas y de colectivos y demás, como se autoadscriban, pues. Por supuesto que ha sido importante para empujar reformas en la ley, que se reconozcan las violencias que viven las mujeres, sobre todo en el ámbito privado, porque lo cierto es que en el ámbito privado es donde ocurre la mayor parte de las violencias, y ese ámbito privado era el que no estaba tocado de ninguna manera por la ley, ¿no? Pero también sigue estando toda una parte más, pues, dogmática y teórica que pesa sobre la ley, que son los vatos las que la construyen y que lo siguen haciendo sin tomar en cuenta la experiencia de las mujeres.
Y más allá de la construcción del Código Penal y de si está en los artículos así desglosado y demás, es el cómo se aplica. Y el cómo se aplica sigue estando bajo una lógica 100% masculina, ¿no? Que anula por completo las vivencias de las mujeres y de pues las personas en general excluidas y discriminadas por la norma y por el sistema, ¿no? O sea, eso así de cajón. Entonces, sí ha sido súper importante, o sea, definitivamente. Nunca ha habido un cambio legal que haya sido por la buena voluntad de las autoridades, así, uy, ¿saben qué? Así, se me ocurrió hoy. No, casi siempre, en casi todo, sobre todo en temas de violaciones a derechos humanos, de mujeres, de población indígena, afrodescendiente, de población LGBT y demás, todo eso ha sido gracias a la lucha de los colectivos, de los familiares, de las propias sobrevivientes y de las víctimas, de nadie más, ¿no? Y es esa presión la que ha generado esos cambios. Es esa presión la que está logrando ahorita que se pueda implementar así, aunque sea poquito, esos cambios legales, ¿no? Porque una cosa es, sí, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y se logró que estuviera en el artículo del Código Penal, en un artículo del Código Penal que se reconociera que no solamente era violación la introducción del miembro viril, ¿no? En la vagina de las mujeres. Esa era la noción de violación nada más. Entonces, el hecho de que se haya ya incluido que fuera con cualquier otro objeto, en donde, de cualquier otro, o sea, todas esas variaciones, digamos, han sido respuesta de eso. Pero de ahí, o sea, el que ya está, la lucha lo ganó y todo, sí, pero de ahí a que las mujeres realmente estén accediendo a la justicia, eso no está pasando, ¿no? El movimiento funciona también en la medida en la que está respaldando las voces de estas personas denunciantes, de las sobrevivientes de violencia sexual que están ahí afuera todos los días en las fiscalías, que pierden sus trabajos porque como tienen que estar yendo a la fiscalía casi diario, entonces no pueden tener un trabajo formal o las corren a la primera, no pueden mantener ingresos fijos, ¿no? Y que además son estos procesos larguísimos, como te decía, ¿no? O sea, en unos casos han sido pues de más de 5 o 8 años, solamente para siquiera pararte frente a un juez. O sea, en las fiscalías se atora todo. Y ustedes, bueno, en tu trayectoria en particular y con los casos que has visto, ¿cómo lidias entre el proceso particular, íntimo de la víctima y el proceso jurídico que a veces pues interfiere terriblemente? No son compatibles, ¿no? Porque, no, ahí la verdad es que, mira, el tipo de acompañamiento que nosotras damos es justo desde nosotras estamos aquí para acompañar, este es tu proceso y tú decides en qué momento parar, porque honestamente pasar por todo esto está terrible, ¿no? Y tú tienes el control absoluto de lo que quieras tú hacer en este proceso penal. Si quieres llegar hasta la última consecuencia y nos vamos y los 20 años de prisión que le está perfecto. Si tú eres de las personas que dicen, no, pues la verdad creo que la prisión no sirve para nada, tal vez mejor llego a algún otro acuerdo, estás en todo tu derecho. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras porque es tu proceso y es tu experiencia. Pero eso implica muchas veces esto, ¿no? El estar, o sea, ellas estar a la par con procesos individuales, algunos terapéuticos y otros no, porque no todas buscan apoyo terapéutico y que creo que sí es importante. O han tenido muy malas experiencias con terapeutas también que pues no tienen perspectiva de género, que las han responsabilizado de su experiencia y demás, para que ellas puedan realmente tener todas las herramientas para poder continuar con un proceso penal, porque no es fácil, porque lo que decía al inicio, este sistema te va a comer, ¿no? Y lo va a hacer, y si tú te dejas, te va a comer. De nuevo, es tu decisión no hacerlo y está perfecto, ¿no? Pero hacerlo del inicio a fin te va a quitar años de vida, ¿no? Y muchas de ellas, justo en estas discusiones, es el decir, ya no quiero. O también, incluso es el antes de, ¿no? Es muchas mujeres, muchas sobrevivientes se acercan con nosotras a decir, me pasó esto y no sé si quiero denunciar. Y entonces es, ok, sentémonos. Esto es lo que va a pasar, o sea, este es el proceso, porque también pues para denunciar tienes que tener información de cómo va a ser, porque honestamente no se sabe todo esto, ¿no? No se sabe la monserga que es de verdad el proceso de denunciar. Después de eso es ver, ok,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué pruebas contamos? ¿Cómo vamos a hacer la estrategia? Porque eso es toda otra cosa. Y la tercera es, ¿tú cómo estás? ¿O tú quieres continuar con eso? Piénsalo, tómate tu tiempo para procesarlo, porque lo cierto es que no es algo fácil. Y muchas veces no se tiene tampoco claridad de cómo sucedieron los hechos, ¿no? De cómo sucedió la violencia, lo cual también es súper común, porque estamos lidiando con procesos de trauma súper profundos que borran la memoria, y eso lo vimos justo con Arabella, ¿no? O sea, ella todo el primer día posterior a esta situación, como que ella está pensando en, ¿fue un sueño? ¿No fue? ¿Fue la peda? ¿Qué pasó? Está medio haciendo como el mapa en su cabeza, preguntando y todo, y digamos que ahí fue relativamente rápido, ¿no? Que se dio cuenta que había pasado algo extraño y como de, ok, ajá. Pero no todas tienen eso, no, realmente no todas las personas tienen ese proceso individual en el que de pronto tengan un flashback, eso luego, eso más bien muchas veces no pasa, ¿no? Y entonces se vuelve muy complicado, y no por su culpa, de verdad que no es por su culpa, pero un caso así, un juez te lo va a batear. Porque te va a decir, pues sí, yo que le voy a decir aquí al agresor como de, tú estás acusado de haber cometido una violación en cualquier día del mes de mayo de 2023, ¿no? Sí. Que en realidad si tuvieran algo de perspectiva de género sí sería de esa forma, honestamente sí, porque eso es entender cómo funciona el trauma. O sea, el trauma es algo incluso químico, pues, ¿no? O sea, en procesos que hemos tenido con psicólogas expertas en estos procesos de trauma, o sea, el trauma libera cortisol, y el cortisol es justo, bueno, como estrés, ¿no? El estrés libera el cortisol, y es esta sustancia química en el cerebro que justamente pues se activa y te puede hacer perder la memoria. Químicamente y científicamente, digamos, hay un sinfín, ¿no? De respaldo, que te dice que es normal que no se acuerden. Es una manera de protección. Exacto, el propio cuerpo dice, no quieres este recuerdo en tu cabeza, en tu ser, ¿no? Y de pronto y luego te topas con autoridades que te dicen, si no me das una fecha y hora exacta, y eso es el nivel de exigencia que tienen. Por supuesto que quien no quiera pasar por eso está en todo su derecho de no hacerlo, porque pues es algo sumamente duro. Y de nuevo, el cuerpo reacciona a esas cosas. Entonces muchas mujeres, y luego el otro problema al que te enfrentas es el tema de la prescripción. La prescripción, que es el tiempo límite que tú tienes como ciudadana promedio de denunciar cualquier tipo de delito. Tú no puedes agarrar y denunciar después de 20 años un robo que pasó así, ¿no? En 1995. Sí. Ya prescribió, ya no puedes. Ok, está bien en ciertos delitos, tiene sentido, pero no en otros. Y hay delitos de verdad que ya está reconocido que no deberían de prescribir. Por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos. La tortura, aunque haya sucedido en los 70s, no prescribe. La desaparición de personas no prescribe. La ejecución extrajudicial no prescribe, etcétera, ¿no? Pero la violencia sexual sí. Y entonces, un tipo de violencia que genera estos borramientos de memoria tan comunes es de las que más fácilmente, o más bien, de las que menos se denuncian un poco también, porque ya pasó muchísimo tiempo. Y porque la autoridad lo primero que te va a decir es, ya no podemos hacer nada porque eso fue hace 10 años. En algunos casos, el límite para denunciar es 1 año. En 1 año todavía ni siquiera estás superando el proceso, ni siquiera entiendes que viviste, ¿no? En algunos casos habrá quienes sí, qué bueno, ¿no? Pero no todas son como Arabella, ¿no? Que al día siguiente agarra y va y dice, pues, excelente, o sea, ella lo hizo excelente. Pero no es la realidad de todas las personas que han vivido esas violencias, ¿no? Justamente nos comentas todas las cosas que no deberían pasar. Y una de las como partes de nuestro programa que nos gusta mucho pensar es los futuros posibles. Y pensar también que sí debería pasar, ¿no? O sea, como, ¿qué crees que sería necesario transformar en la justicia? Yo sé que es muchísimo y es una pregunta así como gigante, pero tal vez, pues cosas concretas que te has puesto a pensar que digas, eso se debería cambiar. Tenemos tal vez muchas directrices ya a la mano de cómo debería de ser, ¿no? Muchos deber ser como ya muy establecido por la propia Suprema Corte, ¿no? De aquí de México, pero también por tribunales internacionales de cómo se debe investigar
este tipo de casos. Violencia contra la mujer en general, pero violencia sexual contra cualquier persona, ¿no? Contra qué estás enfrentándote y entonces cómo la autoridad tiene que hacerlo, que la debida diligencia, que la prontitud, que la oportunidad, que la participación de las víctimas, esencial, ¿no? O sea, que eso también se olvida muchísimo. Y justo el cómo debería pasar es, ¿tú llegas? O sea, es que creo que pues la experiencia de Arabella es el cómo debería pasar. Porque lo hicieron perfecto, de verdad que lo hicieron perfecto. Recabaron las pruebas en ese momento, dijeron, a ver, tráeme el suéter, tráeme no sé qué, para revisar el ADN y entonces lo contrastamos. De verdad que eso no pasa. De muchas formas sí pienso, la única forma en la que las mujeres han estado a salvo ha sido los momentos en los que detienen a sus agresores. Y eso me parece súper fuerte, ¿no? O sea, y no solamente en casos de violencia sexual, pues en todos, ¿no? De feminicidio, ¿no? De violencia familiar. Los hombres están enojados y salen de prisión más enojados todavía. Y si se enteran que denunciaron, van y las matan. Entonces, la única manera que el sistema ahorita, como lo tenemos, nos puede dar una respuesta o una prevención a una violencia feminicida, sí es detenerlos. Eso sí me ha quedado muy claro. De ahí a que las cárceles funcionen o no, eso sí, yo estoy cierta en que no, ¿no? Pero también, por otro lado, sí siento que si el sistema funcionara como debiera funcionar, la justicia restaurativa no sería tan lejana como ahorita es, ¿no? Porque existe, está en la ley, está esa posibilidad, y no solamente justicia restaurativa, o sea, antes de llegar a un juicio oral, ¿no? Así como con testigos que vengan y den su testimonio frente al juez y todo, antes de eso hay, no sé, como 5 formas de salidas alternas para no llegar a ese punto. No se utilizan, ¿por qué? Porque muchas veces se quiere nada más abusar de esas figuras para que las mujeres suelten sus denuncias en contra de los agresores. Entonces se les presiona muchísimo por parte de los propios ministerios públicos, los propios jueces. He estado en audiencias donde los jueces le dicen, pero piénselo, señora, porque esto... Y es como, ¿no? Claro, y pensando en que llegaste al último grado que el sistema te permite, pero luego la misma sociedad te da la espalda, ¿no? Uh-huh. O sea, luego hay cosas que van más allá del sistema que también te están dando la espalda, ¿no? No, incluso pensaría también en esta, ¿no? De queda a cargo de una misma, es incluso en el chavo que Arabella denunció en la serie, cuando estaba como, el que era escritor, que denunció y dijo, se quitó el condón mientras estábamos teniendo sexo y es un violador y no sé qué. Él se puso un seudónimo y él siguió trabajando como si nada. Sí. Y la misma jefa editora lo contrató y él la seguía, pero solo ya el nombre no. Sí, y entonces... Pero él seguía, y la que estaba jodidísima tratando de retomar su vida, que no podía escribir una sola palabra, era ella. Y es que ese es el día a día, entonces justo, pues, ¿qué te queda? Pues tú agarras y dices, y es que eso pasa también. En muchos lugares los linchamientos y la justicia de propia mano, pues es a veces lo que da la respuesta. Sí. Porque de otra, ¿cómo? Pues, ¿qué más haces, no? La verdad, o sea, sí te ata de manos completamente y todo mundo te da la espalda. Te da la espalda porque a quienes se les siguen abriendo las puertas siguen siendo ellos. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tenerme. Yo quería volver a las redes sociales, porque creo que algo muy interesante que hace Micaela Coel sobre los personajes y sobre cómo ella se va metiendo en el mundo de las redes sociales es hacernos dar cuenta que las redes sociales no son un espacio neutro, ¿no? Como que por más que lo hemos invadido de una manera muy democrática y que parece un espacio muy democrático porque es un espacio de masas, constantemente está invadido por como esta actividad del algoritmo en donde necesitas capitalizar las situaciones para poder de alguna manera seguir siendo o teniendo esa barra de influencer, ¿no? Sí, ella no podría ser influencer si no capitalizara cada uno de los momentos de su vida. Uno se da cuenta de eso cuando es Halloween y que ella está disfrazada y como que ya te tiene súper harta, que incluso todo ya te lo cae está mal grabando. El personaje, ¿no? Sí, o sea, aparte está en un lugar en donde es cero teléfonos porque obviamente también
como plantear un espacio como cero digital o cero amigable con los teléfonos, es porque nuestra sociedad ya tiene un problema con los teléfonos, ¿no? Y ella no puede, o sea, como que la ansiedad de no poder dejar el teléfono nos hace ver que las redes sociales ya la están construyendo como alguien que tiene que capitalizar su vida. Y lo peor es que cree que está haciendo activismo, ¿no? Sí, claro, todo yo tengo que hablar mi verdad, y ¿no? tiene por sentido. Todas las víctimas sí. allá afuera. Porque aparte ella se siente así de importante, porque si haces un post y tienes 40,000 comentarios diciéndote que realmente tú eres representante de todas las víctimas, como que obviamente agarras ese sientes papel. Esa responsabilidad. Sí, sientes. Y siento que es muy importante porque a la hora de que ella ve el problema de su amigo, no sé si también está como atravesado el hecho de que puede capitalizar ese problema. O sea, porque al final, pues todo lo ves como una posibilidad de producción de posts, ¿no? Producción de videos, producción de más visualizaciones. Y entonces siento que también ver el mundo como entre buenos y malos es una manera de poder capitalizar, ¿no? Esas historias. Sí. Y la misma terapeuta, que es lo que hablábamos, ¿no? Ajá. Que la terapeuta le dice algo... Es una gran escena eso. Sí, que justo no me acuerdo muy bien la frase, ahí nos la podrán decir después por los comentarios si alguien se acuerda, pero le dice algo así como que las redes sociales no nos permiten escuchar lo suficiente, que ella debería como abrirse más para escuchar. Incluso ella misma, ¿no? Como que también siento que hay algo que está tratando de silenciar. Sí, a través de las muchas voces que están... Sí. ¿no? Y que justo es interesante lo del silencio porque en su discurso, creo que en el discurso cuando gana el Emmy, porque la serie al parecer es la primer mujer negra que gana un Emmy en la categoría de mejor guión, algo así. Y entonces creo que Bien por Micaela. Bien por ella. No, y es que realmente es muy buena, ¿no? Como que está muy bien pensada. Y es buena actriz también. Y es muy buena actriz. La verdad, luego hasta da miedo, ¿no? Como que es muy expresiva, es muy, muy buena. Y en su discurso de agradecimiento, no me acuerdo si es ya me corregirán, no me acuerdo si es en el discurso de agradecimiento del Emmy, pero justo dice como a veces necesitamos, para entender las agresiones necesitamos guardar silencio. Y tiene mucho sentido porque como que nos muestra un mundo en donde ella está como hable y grabándose y justo todo el tiempo. Y lo que menos necesita es eso, o sea, justo está apagando algo, está como queriendo negar la posibilidad de hablar con ella misma y escucharse. Exacto. ¿No? Creo que es como este contraste que hemos vivido fueron años, ciclos de silencio ante lo que habíamos sufrido y de repente todo, ¿no? O sea, es como no poder, el silencio absoluto y después como tener esa voz ilimitada de llegar a todos y además postear cada 5 segundos, ¿no? Y decir y que los demás te respondan. Entonces creo que fue como estos dos contrastes de no poder decir nada y luego decirlo todo. Y es un poco, eso es muy bonito y si no han visto la serie, o sea, en ese sentido es como muy visual y muy gráfico, qué es lo que pasa a través de la protagonista, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los efectos de no entender nada y no poder ni verbalizarlo y después sentir hasta la obligación de verbalizarlo, ¿no? Sí. Y creo que, o sea, esto que comentas, Lu, sobre la terapeuta, explicándole un poco que lo que está pasando fue para mí una de las mejores escenas, porque incluso le dibuja como un esquemita, ¿no? En donde está ella y todo lo que ella representa y lo que cree, y luego está como abajo en una zona, en una dimensión desconocida, abajo de la cama, dice la psicóloga, todo lo que no concuerda con lo que ella es. Y todo eso es como si estuviera negado, ¿no? Entonces, un poco, en algún momento, la protagonista cae en esto, ¿no? En donde todo lo que no soy yo está mal y es malo. Sí. Y es el enemigo. Y entonces hay que funarlo y hay que cancelarlo. Y también es un poco parte de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y es muy bonito pensar que el libro final que ella puede producir es una síntesis de esas cosas, ¿no? Sí. Es una síntesis de lo que ella es, pero también de todo lo que le lastimó.
¿no? Y incluso todo. uno de los finales alternativos es ella colocando, o sea, matando al agresor y colocándolo abajo de la cama, ¿no? Que es justo el lugar en donde estaba ella siempre guardando todo eso desconocido que no quería Todo lo que volver a no ver. quería entender y lo que quería prefería entender. negar y prefería cancelar y prefería silenciar, ¿no? Sí. Creo que algo también interesante, o sea, como pensando en esta parte de, bueno, de temáticas como alrededor, que no son las temáticas centrales, pero que sí se tocan, algo que se me hizo muy interesante es la parte de el racismo y la migración, que justo es muy sutil al tocarlo, porque siento que si hubiera sido una serie gringa lo hubieran tocado mucho más. Forzadamente, tal vez haciendo sí. evidente que estamos tocando esta Sí, como poniéndolo problemática en el centro. social. Sí. Sí, como que ella justo nunca pone en el centro que el tipo agresor es blanco y aparte súper güero y ella es una mujer negra, ¿no? O sea, como que nunca se problematiza eso como parte, pero está ahí todo el tiempo girando. Y justo como que esto de que todo, o sea, ahora que dije lo de que en las redes sociales todo el tiempo está buscando una manera de capitalizar las historias que vive, como que uno se da cuenta que el capitalismo es muy salvaje en Londres y que es algo que con lo que uno, pues a veces en Latinoamérica o incluso con la población negra en Estados Unidos, siento que se logra ir la gente a través de ciertas solidaridades y se puede encontrar ciertos apoyos como a ese capitalismo salvaje, que ella no lo encuentra. O sea, como que algo muy fuerte y que justo vi en alguna entrevista que le hicieron y me hizo mucho clic, fue que la editora de, como la jefa de los editores del libro que le están pidiendo es una mujer negra. Y como en la serie, ¿no? Ajá, en la serie. Y como que ella se relaja un poco, ¿no? Como que ella sí, dice, wow, si le cuento a esta chava me va a encontrar, es qué chido que esté en un puesto de poder, y es una mujer negra con poder, y está empoderada, y no sé qué, ¿no? Como que lo repite muchas veces. Y sí, la como va que a le buscar, emociona mucho, ¿no? Que la jefa de jefas sea una mujer negra. Sí. Porque aparte se ve representada. Entonces también podemos hablar mucho de la representatividad en la serie, ¿no? Y cuando la va a buscar en un momento de crisis, porque le están pidiendo una productividad que claramente su situación de salud mental, incluso su situación financiera no le permiten tener esa productividad. Entonces la va a buscar en ese momento de crisis y la señora de lo más cínico le dice, no, o sea, a ti no te voy a ayudar. No, porque no me has entregado los capítulos. Uh-huh. Sí, como que ahí sí se ve como, no, como, o sea, como algo que siento que en Latinoamérica, o no sé cómo lo veas tú, pero con las historias que he conocido de afroamericanos en Estados Unidos, hay una cierta, o sea, todavía se burla un poco esa parte de la productividad salvaje. Como que hay una cierta solidaridad y hermandad que aquí no se ve. O sea, ser un migrante negro en Londres debe ser así. Es luchar por. Tremendo. O sea, como que sí, es. Luchar por pasar desapercibido y ser ser un inglés más, ¿no? Sí, porque a pesar de todo el. ¿No? Sí, a pesar de que de no migrante, eres un inglés más. O sea, como que sí, no has vivido ni la mitad de las ventajas que alguien güero en Inglaterra. No, y además ahorita vivido, ¿no? Que habla sobre la jefa de la editorial, no solo le niega el préstamo, bueno, el adelanto, porque no ha entregado capítulos, sino que ella misma, digamos, sigue empleando al tipo. Al chico que la agresó, que la agredió. Se quitó el condón. Y descaradamente lo publica bajo el nombre de una mujer, ¿no? Para que no, pues sí, para que no reconozcan que es él. Pero es una crítica muy sutil a la idea de que no por ser mujer en un puesto de poder vas a transformar las cosas, ¿no? Eso no cambia nada si no hay una reflexión sobre ser mujer en esta sociedad. Si al final estás reproduciendo las mismas normas que los hombres han reproducido toda la vida en los puestos de poder, en realidad no cambias absolutamente nada y terminas siendo una cínica. O sea, es una mujer negra en un puesto de poder. O sea, se me hace una de las críticas más fabulosas. Pero a mí me gusta mucho y me gustaría resaltar como el tema de la amistad, ¿no?
al final también es como extraño ver, y creo que ya lo habías dicho, digamos, uno siempre asocia la red de apoyo con la familia, ¿no? Y Arabella, a pesar de que parece que no se lleva bien, no se lleva mal con su mamá, con su familia, ni con su hermano, general, ¿no? ni nada. Ni con su papá. Aunque tenga esta historia... Ajá, medio ahí truculenta con la amante y no sé qué. Parece que no se lleva particularmente mal con sus padres, pero en ningún momento se le cruza por la mente acudir a ellos en este momento, ¿no? Como que es tan crucial y tan feo de lo que está viviendo. Y siempre son los amigos que están ahí, ¿no? Sí. Y el papel como de la amiga, ¿no? Sí, es importantísimo esa amiga, ¿no? Sí, la amiga es la que la sostiene. Sí, es su base de apoyo. Y un poco como espectador, uno justo en esta lógica de los buenos, los malos, es como la amiga es lo máximo. Y en algún momento de la serie se revela un poco como la amiga que fue la que le dijo al otro amigo que la abandonó en el bar que estaba bien, que esa morra siempre se ponía peda y que la dejara ahí, ¿no? Entonces un poco el amigo tiene luz verde de la mejor amiga y la deja ahí. Y es que pasa todo lo que pasa durante la trama. Y este es un secreto que ella nunca quiere revelar. Y es como el secreto que tiene, ¿no? Sí. Como el secreto que tiene y no le quiere contar. Y uno como espectador tampoco lo sabe, en algún momento se entera antes que la protagonista. Y bueno, al menos yo sí dije, no. O sea, ya viendo como en el estado en el que estaba, como súper alterada, bien y mal, buenos y malos, ¿no? Sí. Funable, no funable, yo dije, la va a mandar a la chingada. Y al final no es así, ¿no? Se entera, la confronta y ella le dice que sí es verdad. Uh-huh. Y ella dice, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no sé cómo se haya sentido, probablemente sí fue muy doloroso cuando lo supo, pero al final fue como, tú has estado aquí como sosteniéndome en todo este proceso y eso es lo que importa, ¿no? Más allá del error que hayas tenido y lo reprochable que pudo haber sido. Y eso también se me hizo como muy valioso, ¿no? Sí. Como esta capacidad de poder integrar a una persona que la puede cagar horrible, pero al mismo tiempo está ahí porque realmente le importa, si realmente te ama, ¿no? A pesar de que la haya cagado, ¿no? Y también como siento que todas tal vez nos podemos identificar con ese papel de ser la amiga, ¿no? En donde hay veces que no somos las amigas perfectas y tenemos que cargar como con esa culpa, ¿no? De yo pude haber hecho más, yo pude advertirle más, yo pude haberla protegido más, ¿no? Yo pude haberle dicho que con él no se fuera y es una culpa que traemos y a veces incluso entre nosotras, digamos, en nuestra manera de procesar este dolor y enojo que traemos, la agarramos contra todos, ¿no? Y es como, tú estabas ahí y me dijiste que me fuera con él y no dijiste nada, ¿no? Y creo que, digamos, es como algo como muy, es una situación que podemos identificarnos y que hemos vivido todas. Y creo que también hay algo que sanar ahí sobre la responsabilidad nunca es nuestra, ¿no? O sea, la culpa siempre es del que agrede, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto que decíamos, ¿no? Como podría destruir, es que es real, ¿no? O sea, como vivir algo así destruye todo, ¿no? Y puede ser tan una bomba destructiva que hagamos destruir como, que destruyamos hasta nuestros propios vínculos genuinos con la gente que queremos, sí. ¿No? Porque es tanto el trauma y es tanto el dolor y es tanto la rabia que sentimos y es tanto la culpa que queremos echar y es tanto la incapacidad de procesarlo, lo que una posibilidad que pudo haber hecho Arabella, ¿no? Con su mejor amiga y decide no hacerlo. Y al final eso creo que es hermoso, ¿no? Porque
se queda con lo que sí la construye y con la que sí la mantiene en la realidad y lo que sí, con quien sí la conecta, ¿no? A pesar de que tenga defectos y a pesar de que hayan lastimado en el pasado. Y creo que porque lograron construir, o sea, creo que ahí está la parte política de la serie, ¿no? Porque no solo se queda con lo que ella ya conoce estáticamente, como si fuera una amistad, una esencia en la amistad, sino que se queda con lo que ha podido construir. Y creo que eso es lo más político que puede tener una amistad, ¿no? Como esta propuesta que, claro, en la serie, porque no es el objetivo, en la serie se queda en algo muy local, en algo demasiado, pues, entre dos chicas que son amigas. Pero por ahí se empieza. Pero creo que es muy bueno para intentar entender cómo nuestras relaciones en estos momentos de ruptura pueden hacer relaciones muy como transformadoras, ¿no? Y que un poco se da con estos círculos que, pues nunca he ido a este tipo de círculos, yo no sé, no soy ni crítica ni a favor de este tipo de terapia grupal, pero que a ella como que es el momento en el que la hace poder exteriorizar sus como angustias y problemas a un como mundo más allá de sus amigos, ¿no? Que es terapia grupal que hace con la chica blanca que era como de su escuela. Y Teo, ¿no? Creo que se llama. Sí, no Teo, me acuerdo. Sí. Y que se siente súper reconfortada y que por eso a ella como que la valora tanto, ¿no? Porque es como un círculo que la hace lograr sacar de sí, pero también la hace por fin, como que es como ese momento en el que le dicen, escucha. O sea, por fin abre tus oídos y escucha a las demás participantes, ¿no? Y creo que creo que es el momento más político de toda la serie, ¿no? Como en ese momento en el que dicen, ok, se destruyó todo, pero estamos construyendo algo. No solo estamos recuperando las cosas buenas de nuestras amistades de antes, ¿no? Sino estamos recuperando la posibilidad de seguirnos construyendo y de seguirnos transformando como mujeres, como amistades, como relaciones. Como víctimas también, ¿no? Incluso como víctimas, como renacer de las cenizas, siento que es muy importante para la política, ¿no? Como que si a partir de ahí hubiera habido como un momento en el que cuestionaran las políticas a nivel social, hubiera sido increíble, ¿no? Como que ahí ya, pero bueno, no era el objetivo de la serie tampoco. Y también, tal vez sí pasó, pero en un momento posterior, ¿no? Creo que narra como el primer año desde lo que pasó. Y creo que lo inmediato es como no quebrarte y no, o sea, como sostenerte en esta vida después de algo tan horrible y ya después de que, ¿no? Ya puedes pensar como más. Pero justo esos momentos de construcción no fueron las redes sociales. No. O sea, como que está interesante que es una crítica muy sutil a las redes sociales, porque al final sí fue un momento de construcción. Porque es el único momento, pero es el único momento masivo que tiene. Que eso es muy importante, como poder decir, bueno, mi historia se la estoy compartiendo a 100,000 personas. Es como muy importante para un caso de abuso, ¿no? Porque por fin darte cuenta que no solo somos 3 personas las que hemos vivido esto, sino son 400,000 las que están surgiendo por todos lados diciendo que a ellos también les está pasando. Es un primer momento muy importante como de reflejo en la sociedad. Pero no se puede, o sea, como que a través de eso no se da todo, se tiene que dar en carne y hueso también, ¿no? Sí, creo que lo que me gusta de la serie es que muestra estas 2 fases, ¿no? O sea, como más bien 2 caras o 2 facetas que tienen las redes sociales o el activismo en redes. Como que en ese momento en donde ella alza la voz y denuncia como a este chavo como un agresor, es un momento de valentía muy fuerte, ¿no? O sea, muy importante, incluso que hasta parece impulsivo, ¿no? O sea, como que no te lo esperas, porque vienes como de una Arabella que todavía está procesando y sigue siendo incluso hasta novia de él, y de repente de la nada. Yo hasta pensé que era mentira, que era como un sueño que ella tenía, pero que no había sucedido. Ajá, o sea, y además ves como de una protagonista que le ha costado mucho trabajo como
entender, procesar, hablar, verbalizar, como que es muy evasiva, como que quiere seguir su vida y quiere, no pensar, y de repente algo tan confrontativo es como un gran acto de valentía, y cuando recibe tanta validación, ella misma cambia, ¿no? Se transforma, y creo que sí sana, o sea, sí sana el hecho de que tú te atrevas a decir algo y alguien te diga, sí es cierto, te creo, qué valiente eres, ¿no? O sea, y yo te admiro por haberlo dicho. Es algo muy importante, ¿no? O sea, creo que esta validación que recibe, incluso como espectador, dices, ¿no? O sea, y recibe sus muy bien y sus, ¿no? Y sus likes como en redes, y creo que eso es muy importante, pero luego llega como la otra parte de las redes sociales, ¿no? O sea, en donde pues al final puede llegar a ser incluso una banalización, ¿no? O sea, sí. ¿No? Entonces, como que creo que son las dos cosas. No sé si son diferentes etapas o son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que hay cosas muy chidas y muy poderosas en las redes sociales, y hay cosas súper contraproducentes, ¿no? Para la lucha y como el activismo, y eso también es como parte de la riqueza de la serie, ¿no? Que incluso eso lo matiza un montón. ¿Y como recomendación final? Y ahora sí, para cerrar. Yo estaba pensando, no sé, ¿o quieres decir tú primero tú? No, tú. Pues yo estaba pensando como recomendación final, este libro. Es que aparte siento que esta recomendación ya la hice en otro de nuestros episodios, una disculpa. Pero estaba pensando en La guerra contra las mujeres, de Rita Segato, porque creo que justamente en el caso de los abusos hacia el cuerpo de la mujer deja muy claro como las posibilidades de cómo leerlo, y aparte de cómo trabajarlo. Incluso ella trabajándolo desde alguien que aportó en políticas públicas, aportó en casos como desde el ámbito local hasta el ámbito local, ámbito teórico, hasta el ámbito institucional, ¿no? Entonces yo les recomendaría ese libro, que incluso ella misma dice que ella le quería poner la guerra en el cuerpo de las mujeres, en las mujeres, ¿no? Y la editorial como que dijo, no, tiene que ser la guerra contra las mujeres, porque supongo que sonaba un poco más... Suena más impactante, ¿no? Suena más impactante, pero ella decía, es que el cuerpo de las mujeres es el territorio de guerra. O sea, como que yo quería que fuera la guerra en las mujeres, no contra las mujeres. Pero bueno, eso es como sí, porque no es lo mismo odiar a las mujeres o que en el cuerpo sea, digamos, lo dice Rita Segato, ¿no? Es como el papel en el que se inscribe un mensaje específico. Sí, social. Hay un mensaje que va más allá de las mujeres, ¿no? Y que solo las mujeres, su cuerpo en específico, sirve como un lienzo para transmitir el mensaje, ¿no? Sí. Que sí es muy distinto contra las mujeres. Sí. Porque entonces parece una guerra de pares también, ¿no? Y una guerra de sexos, ¿no? Sí, también. Pues no sé, yo diría que tal vez lo que ya mencioné, como Bebé Reno, que también es una serie un poco en la misma lógica, pero contada desde la perspectiva de un hombre, lo cual también es muy interesante. Y pues un poco invitarnos a seguir un poco el ejemplo de Arabella, ¿no? Como de pensar en las maneras en que podemos sanar, ¿no? ¿En qué podemos qué? Sanar. Y bueno, esperemos que les haya gustado nuestras reflexiones. También si hay algo que se nos pasó o no están de acuerdo, no, háganoslo saber como aquí en los comentarios. Pónganos like. También díganos si hay alguna serie, peli, libro que quieran que analicemos acá. Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, pónganos like. Síganos, recomiéndennos, coméntenos, pónganos like. Y adiós. Hasta la próxima.